En 2012 se incorporó a la Constitución mexicana la figura de consulta popular, un instrumento de democracia participativa que es natural y reconocido en distintos países y democracias del mundo, pero que en nuestro país llegó con candados, con obstáculos para poderse concretar alguna vez. A nivel federal no se ha podido concretar ninguna consulta desde 2012 cuando llegó a la Constitución. Casi 9 años sin consultas populares, pese a que está en el texto constitucional. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, hay dos razones fundamentales. Por un lado, los candados que se incorporaron a la Constitución para las propias consultas. Algunos de esos candados son legítimos. Por ejemplo, no está permitido consultar los derechos humanos. Los derechos humanos no se consultan. Pero hay otros candados que son tramposos e ilegítimos y que se incluyeron en la propuesta original. Por ejemplo, no se puede consultar nada que tenga relación con ingresos del Estado mexicano. Bueno, por esa razón se cancelaron consultas fundamentales relacionadas con la reforma energética, que fue con lo que se estrenó esto de conseguir firmas para detonar un ejercicio de consulta popular. La Suprema Corte en aquel entonces, incluyendo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, que estaba en la Corte, interpretaron que esa restricción hacía imposible hacer consultas populares relacionadas con una reforma de trascendencia nacional, que era la reforma energética. Tenemos otro problema con las consultas populares, y es que los candados de origen, los que venían desde 2012, que habían hecho casi imposible celebrar consultas, no solamente prevalecieron con la reforma que se dio ya durante esta administración, ya con este nuevo Congreso en 2019. Se incrementaron las restricciones. Ahora, por ejemplo, está prohibido consultar obras en ejecución. Es vergonzoso ese candado. No se pueden hacer consultas sobre obras en ejecución. Por lo tanto, ni el Tren Maya, ni Eléctrica de Huesca, en Morelos, pueden llevarse a consulta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Son temas de relevancia nacional y de manera legítima podrían detonarse en alguna consulta. Bueno, el Congreso decidió quitarlas de la órbita de las consultas. Esos candados se incrementaron, aunque hubo un avance importante al incorporarse la figura de revocación de mandato. Hay algunos que ahora dicen, no, la revocación es muy mala. No, es una figura democrática legítima, siempre y cuando se haga con candados como los que la propia Constitución perfiló. Por ejemplo, en la revocación de mandato requiere juntarse 3% de firmas del listado nominal y no 2% como ocurre en la consulta. ¿Qué nos pide el artículo 35 constitucional para concretar alguna consulta popular? Bueno, de entrada nos dice que la puede pedir el presidente de la República, la puede pedir el 33% de alguna de las cámaras del Congreso o la puede pedir el 2% del listado nominal de electores. ¿Esto qué significa? Bueno, hoy somos casi 94 millones de mexicanas y mexicanos en lista nominal de electores. Lista nominal de electores significa quién puede ir a votar, quién tiene una credencial habilitada para votar. Bueno, la Constitución dice el 2% de esos millones de votantes pueden solicitar con su firma una consulta popular de temas de relevancia nacional. Se hicieron las peticiones para la consulta que vamos a tener el 1 de agosto. En octubre del año pasado, la Suprema Corte tuvo un debate importante sobre el alcance de la consulta y cambió la pregunta. Es decir, lo que se solicitó originalmente consultar no es lo que votó la Corte. La Corte autorizó que se consultara no si había juicio o no juicio contra expresidentes. La Corte hizo una pregunta muy abigarrada, que ni siquiera la quisiera leer para no atorarme con las palabras, la voy a colocar ahora. Aquí. Ya. Bueno, esa es la pregunta. ¿Y qué vamos a votar el 1 de agosto? La pregunta que redactó la Corte no es la solicitud de consulta original, no es lo que pidió ni el presidente de la República a través de su consejería jurídica, ni lo que pidieron millones de firmas de ciudadanas y ciudadanos que también solicitaron sobre el mismo tema una consulta. No. La Corte dijo, yo autorizo la consulta siempre y cuando se haga con esta pregunta. Y la pregunta, la verdad,
Es muy lamentable, es una pregunta completamente rebuscada, poco clara, aunque la Corte es quien interpreta cuál es el sentido. ¿Qué nos dijo el presidente de la Corte sobre la pregunta en particular? ¿Qué vamos a votar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que gane el sí o el no? Bueno, nos dijo que debemos entender la pregunta y el voto como crear o no crear comisiones de la verdad. Esa fue la expresión que usó el presidente de la Corte. Dicho de otra forma, no se va a votar por juicio sí o juicio no. No se debería votar la justicia, porque sería entonces ir en contra de la propia Constitución que prohíbe votar derechos humanos. No podemos decir se quedan impunes de los criminales y las víctimas de abusos del Estado pues se quedan sin justicia. Lo que ocurrió en Ayotzinapa, las desapariciones, las masacres, cuando fueron consentidas por elementos del propio Estado, si encontramos un responsable vinculado a eso, no se puede eso someter a votación. No se puede decir, ¿están de acuerdo que haya justicia para las víctimas? Eso no se puede votar. No puede decirle a Fiscalía, es que no participó mucha gente, no puedo intervenir. No, tiene que intervenir para la justicia. Si en la consulta hay una participación de más del 40%, es decir, de más de 37 millones de personas, lo cual luce complicado al menos en el papel porque el Instituto Nacional Electoral ya anunció que solamente va a instalar 57,000 casillas. Argumenta que tuvo problemas de presupuesto, que no le dieron presupuesto suficiente, pero cuando en la elección del 6 de junio se instalaron más de 162,000, es decir, casi 100,000 casillas menos son las que van a recibir votación. La consulta también enfrenta otro reto y es que no tendrá mucha difusión. Ahí hay cosas que pudieran mejorar en un futuro. Tuvimos en la elección que acaba de ocurrir en junio, el 6 de junio de este año, tuvimos más del 50% de participación en las urnas. Con eso hubiese bastado para que si se hubiera puesto una urna extra, la consulta popular fuese vinculante. Pero como sea, si la consulta logra tener más de 37 millones de votos, es decir, más del 40%, el 40 al menos por ciento de participación, sus resultados serán vinculantes. Esto no puede entenderse como si no hay umbral, ganó el no. Si gana el sí y hay 40% de participación, sería obligatorio para el Estado mexicano, para esta administración o esta y las que vengan, esclarecer lo ocurrido en el pasado a través de comisiones de la verdad. Esa es la consecuencia jurídica de que participe el 40%, pero creo que sería un error y creo que es tan tramposo decir, si no va el 40%, ya quedaron exonerados los expresidentes, hayan hecho lo que hayan hecho. No, yo no veo eso. Es más, creo que una lectura simple de la Constitución establece que los derechos humanos no se consultan. Juicio sí o juicio no es lo que se está consultando, porque las víctimas tienen derecho a que haya juicio, justicia, con o sin consulta. A trompicones, con muchos problemas, con muchas contradicciones. Pero esta consulta popular, su resultado puede significar una obligación para el Estado mexicano, sea esta administración o las que vengan, para llevar a cabo un esclarecimiento de los crímenes del pasado. Y eso, solo por eso, vale la pena acudir a votar.